Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro Cuba y les voy a dar la bienvenida a Voto Consciente, un lugar donde la política se entiende, se cuestiona y más que todo conecta con tu vida. Hoy día tengo un invitado realmente único, es un periodista e historiador de que ahorita estamos hablando un poco detrás de cámaras y realmente una conexión única. Nos va a hablar sobre el marxismo y vamos a tener una conversación que seguramente va a ser muy interesante. ¿Cómo está, Franklin? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Un gusto por invitarme aquí a este espacio de la Colmena y un espacio donde los jóvenes van a escuchar lo que es política y un poco también para alejarnos todo ese mundo de la politiquería, donde Eh, están los amarres, esos prebendas, todas esas cosas que empluman a la gente. O sea, hay que hablar de eso. exactamente. El enfoque que tenemos aquí justamente es Ujú. para quitar todas esas cosas e informar y realmente tengan ya una ideología cada uno y se identifiquen con cada exponente que Ujú. traemos. Buenísimo. Empezando sobre todo lo que estamos hablando, como bien decía, del marxismo y todo lo que vamos a empezar a enfocarnos, Ujú. vamos a hablar sobre, o sea, a ver, es claro hacer una contextualización de lo que es antes y lo que es ahora, ¿no? Ujú. O sea, en ese sentido, para comenzar con esa claridad de lo que se tiene que hacer, ¿qué significa ser marxista en un mundo con los sistemas económicos que estamos ahora en pleno siglo XXI? ¿Qué significa ser marxista en este momento? Uf, 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 uf. Eh, Es bastante complicado porque es cierto, cuando vemos la historia vemos que ha caído la Unión Soviética, ha caído el bloque del Este, la China se ha vuelto comunista y por tanto todos es como si hubiera llegado la conclusión de que el capitalismo se ha impuesto, ha ganado y por tanto, ¿para qué rayos sirve ser marxista, socialista? Para aquellos tal vez que no han escuchado la palabra marxista, el marxismo es la base de la ideología socialista, de todo lo fundamental. Entonces, ¿cómo rayos ser socialista en un contexto como este? Al principio podríamos decir que es difícil, ¿sí? Ahorita la mayor parte de las corrientes políticas están girando a la derecha, son procapitalistas, incluso aquellas que se dicen ser socialistas no lo son. El mejor ejemplo, por ejemplo, sería el MAS, el movimiento al socialismo. Ellos, por ejemplo, como un pequeño ejemplo, Claro, si claro. bien se llaman movimiento al socialismo, en ningún momento han implementado políticas socialistas. Y sin embargo, como tienen ese nombre y como los enemigos les atacan, entonces todos dicen, ah, socialista, socialista. Eso pues genera más confusión todavía. Claro. Pero, ¿por qué ser en este siglo XXI? O sea, ¿por qué ser socialista? ¿No ves? Si han ganado, ¿por qué rayos ser socialista? Ahí hay dos formas. La primera, ver que el capitalismo no ha resuelto el problema fundamental de la gente a nivel mundial, que es la pobreza y la desigualdad. Sigue habiendo pobreza, sigue habiendo desigualdad y el segundo punto más importante es que el capitalismo, sobre todo a partir del 2008, ha entrado en crisis y cada vez está peor. Uno diría, listo, al menos en los años 90 y hace 20 o 30 años, cuando ha caído la Unión Soviética, no solamente pues todos se han vuelto capitalistas en ese momento, sino parecía que todo, ya habían triunfado, así era absoluto la victoria, mira cómo todo está mejorando, estamos avanzando en términos de democracia, la pobreza está cayendo, mira, las condiciones de la gente están subiendo, entonces ha ganado el capitalismo. Pero a partir del 2008, con la crisis que hubo en Estados Unidos, primero ahí ha sido un choque de realidad, porque se ha demostrado de que el capitalismo sigue teniendo problemas. Pero el problema no ha sido tanto la crisis, porque se ha resuelto con dinero del Estado, sino que en ese momento las condiciones de vida de la gente a nivel mundial en el capitalismo se están reduciendo. Uno diría, la crisis está aquí en Bolivia, falta de dólares, los precios están aumentando, ¿no ve? Sí, sí está pasando eso aquí. Pero lo mismo, en una medida mucho más lenta, está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos. Una muestra, por ejemplo, es que cada vez la gente, los jóvenes quieren tener menos hijos, hay menos niños naciendo en todo el mundo, los índices de demografía están bajando, pero cuando preguntas a los jóvenes por qué no quieren tener hijos, no te dicen, ah, no quiero o no es mi futuro, sino te dicen, no hay plata, no me alcanza, con suerte tendré uno. Entonces, si eso en un país desarrollado como Europa, como Estados Unidos está afectando, entonces hay algo que va mal. Y ahí es donde ya viene buscar la explicación. ¿Por qué está mal el capitalismo? ¿Por qué está cayendo? Si parecía tan fuerte, ¿por qué ahorita está en una crisis cada vez más fuerte? Aquellos jóvenes que nos escuchan, por ejemplo, que compran videojuegos de Steam, lo saben muy bien. Los juegos más caros de $60 han pasado a $90. Todos los objetos, todos están careciendo, hay una inflación a nivel mundial.
Entonces, cuando buscamos la respuesta, ahí buscamos, ves el liberalismo y te das cuenta de que ellos ya implementaron su política en los 90 y en los 2000. ¿Qué llevó eso? A la crisis. Entonces no es una salida. Buscas otras salidas, no convencen hasta que llegas al viejo Carlos Marx, que ha vivido hace 200 años, y que él te explica una cosa bien sencilla. Él te dice, el capitalismo siempre está entrando en crisis. Es normal, es su funcionamiento, hecho así todo el tiempo. Y el mayor problema no es que entre en crisis, porque entra en crisis, se recupera. Entra en crisis, se recupera. El problema no es ese. El problema es que cada crisis es peor. Y cada crisis puede llegar a una situación mucho más terrible porque para mantener sus ganancias, incluso los grandes empresarios intentan impulsar a los estados para que defiendan sus mercados y por tanto empiezan a decir, tenemos que hacer guerras comerciales. Eso ya pasó a inicios del siglo XX. Y luego de esas guerras comerciales llegó algo mucho peor, una guerra abierta a nivel mundial. Es lo que te está diciendo, el señor Marx te está diciendo, como cada crisis es más fuerte, se desesperan y tratan de agarrar lo máximo que pueden sus ganancias, así sea peleando, así sea en lucha. Y ahí es cuando llega lo que han debido escuchar, de que estaríamos avanzando posiblemente una tercera guerra mundial. Ahí nomás te muestra de que el capitalismo sí está en crisis. Y que sí hay una salida, que es el socialismo, pero no el del MAS, no el que te hablan muchos ideólogos donde lo único que piensan es sacar dinero y redistribuir. Ahorita vamos a hablar de lo que es el socialismo con más detalle, pero ahí encontré la respuesta y dije, sí, estamos en el siglo XXI, efectivamente, ha caído la Unión Soviética, los estados socialistas, pero primero el capitalismo está en crisis y segundo sigue saliendo esa respuesta, sigue habiendo una respuesta. Entonces yo creo que vale la pena nomás luchar por esa respuesta y luchar por la posibilidad de un futuro mejor, con una economía diferente, con un sistema diferente, y que al final nos salve de todo este desastre que está llegando, porque las cosas, si bien aquí en Bolivia están mal, y están mal, en el mundo se están poniendo también mal. Entonces, eso yo creo que sería mi respuesta a tu pregunta. Ya, antes quiero hacer un paréntesis en lo que estamos llevando a la entrevista. Nosotros somos un podcast totalmente apartidario, no estamos con ningún partido. Por lo mismo, te pido por favor que no hablemos de partidos políticos. Ya. De ningún partido. Por favor. En ese mismo sentido, quiero hablar justamente de dos cosas tengo. Algo que me está sonando, lo que decías que la crisis del liberalismo, lo que ha tenido, ¿no? Todo lo que ha sido y decías que no ha sido un tiempo de crisis para ellos y que no funciona. El socialismo ha tenido realmente éxito en todo este tiempo con lo que ha sido todo lo que ha sido Bolivia, Argentina, Ecuador. Buena pregunta. En América Latina, salvo Cuba, nunca ha habido una sociedad socialista. Cuba sola es el único país de América Latina que ha llegado a ser socialista. Nunca ha sido Bolivia, nunca ha sido Argentina, Ecuador, Nicaragua, ni Venezuela. Hablando específicamente del caso de Venezuela, es que ahí está pues lo que yo llamo una estafa ideológica que han hecho los políticos. Los políticos en América Latina han visto que con el liberalismo de los 90 la sociedad estaba mal, estaba destrozada, la gente vivía mal. Todo este tema de la informalidad empieza en los 90, no empieza con los regímenes de los 2000, empiezan antes, con la implementación de medidas liberales. Aunque irónicamente ellos dicen, no, el problema es la informalidad, pero con ellos empieza la informalidad. No solamente en Bolivia, en toda América Latina. Eso ha generado pobreza, eso ha generado desigualdad, ha generado rabia, lo que ha hecho que un grupo de políticos que han sacado la famosa teoría del socialismo del siglo XXI digan, nosotros tenemos la respuesta. Pero ¿qué dice pues esta teoría del socialismo del siglo XXI? Ellos no te dicen implementar una economía socialista, como había en la Unión Soviética en ese momento. No, ellos no quieren llegar al socialismo, a una sociedad socialista. Lo que ellos llamaban socialismo era simplemente la redistribución. Era agarrarles un poquito más a los ricos y redistribuir, con el tema de bonos, con el tema de proyectos. Por eso han aumentado impuestos, por eso han puesto restricciones,
Por eso han agarrado y algunas cosas les han quitado. Alguna que otra empresa han nacionalizado. Eso es lo único que han hecho. Han acumulado un poco más y han empezado a redistribuir. Han acumulado, eso ha sido todo. Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Ahora, ¿cómo sabemos que la economía venezolana realmente es capitalista? ¿Por qué yo digo que es capitalista pese a Chávez, pese a Maduro? ¿Por qué? Porque el 80% de la economía venezolana está en manos privadas. Y en una sociedad socialista no existe la propiedad privada sobre los medios de producción. En la economía socialista no hay propiedad privada. No hay. Entonces, si en Venezuela el 80% de la economía sigue en empresas privadas, eso no es socialismo. Eso es capitalismo. Ahora uno diría, no, pero han nacionalizado, han implementado medidas que son medios socialistas. Y el Estado ha crecido, eso dicen también. El Estado ha crecido, los chavistas lo han hecho gigante, aquí en Bolivia igual. Pero tú ves, los estados europeos, son más grandes en proporción a su tamaño que Venezuela, que Bolivia y hasta Nicaragua. El Estado francés, o sea, digamos que esta es la economía francesa, toda la mesa. Esta es la economía francesa, el tamaño de su Estado llega al 36% de su economía. Si esta es la economía venezolana, otra vez del tamaño de la mesa, es más pequeña. Entonces, siguiendo su lógica, si Venezuela es socialista, Francia debería ser hasta comunista. Por eso están equivocados cuando dicen, Venezuela es socialista. Lo único que tiene el Estado venezolano es el control del petróleo. Pero dicen, pero Chávez ha dicho, como decía, expropiese, ¿no ve? Claro. Así, hay hartos videos de eso. Y Claro. sí, ha hecho eso y ha expropiado, pero en total las expropiaciones de Venezuela no han llegado a más de 2.000 empresas expropiadas por Chávez en esos actos y demás, cuando Bolivia solamente tiene más, al menos registradas, más de 36.000 empresas. O sea, 2.000 empresas en una economía más grande como es la venezolana, no es nada, es simplemente propaganda. Y además, Venezuela carecía de otro elemento fundamental de la economía socialista. No es solamente que se expropia todo, o sea, el 100% deja de ser, ya nada es privado, el 100% ya pasa al Estado, sino que el elemento fundamental es la planificación. En el fondo, socialismo es planificación de la economía. Pero cuando Chávez ha nacionalizado todas esas empresas, aquí mismo, o en Nicaragua y demás, simplemente ha nacionalizado, lo han intentado hacer funcionar a las patadas, no ha habido planificación, no hubo una planificación seria, entonces ni siquiera podemos hablar de eso. Y finalmente, solamente aquí hablando el ejemplo de Bolivia. Si comparamos, por ejemplo, el régimen de Evo Morales a partir del 2006, o sea, en cuanto a medidas socialistas, entre comillas, o que le han dado más poder al Estado, y lo comparamos con el MNR de 1952, el MNR aquí de Bolivia ha sido mucho más socialista. O sea, si dicen que el Evo ha sido socialista o el Arce socialista, por eso con el MNR hemos llegado a ser la Unión Soviética un poco más. Y finalmente, ahí mismo, en los años 50, la gente sabía que el MNR no era socialista. Para que veas qué tanto el espectro político del público ha empezado a girar hacia la derecha. ¿Cómo debería ser entonces socialismo? ¿Cómo debería ser realmente socialismo? Ya, el socialismo es sencillo. O sea, para entenderlo rapidito. Es planificación de la economía. Así como el capitalismo es acumulación de capital. El capitalismo es acumulación de capital y una de las formas de acumular es en el mercado. Por eso hablan de libre mercado. En el socialismo es planificación de la economía. Donde ves toda la estructura económica que tienes en el país. Ves qué produces, ves qué no produces, qué te falta, qué te sobra, qué puedes hacer con estos recursos. Y con eso realizas un plan. Y dices, listo. Tengo minerales, tengo gas, tengo productos agrícolas. Por ejemplo, el caso de Bolivia. Tenemos oro, por ejemplo. ¿Qué nos falta? Nos falta tecnología, nos falta empresas de esto. Tenemos fábricas pequeñitas. Por ejemplo, en Bolivia hacemos comida, leche, todas las cositas, Doritos, refrescos, ¿no ve? También hacemos tuberías, algunas cosas bien básicas. Pero nos falta
por ejemplo, otro tipo de empresas, podemos hacer empresas de ropa más desarrolladas, podemos hacer empresas de autos, de producción de vehículos, o sea, podemos agarrar a hacer las cosas que no tenemos aquí y que necesitamos. En una planificación de la economía, tú ves eso, dices, tenemos esto, nos falta esto. Acumulamos los recursos que tenemos e invertimos para tener lo que no tenemos, lo que nos falta. Y dependiendo de estas necesidades, ya voy viendo qué tanto se produce. ¿Produzco más? ¿Produzco menos? En Bolivia se necesitan zapatos. Digamos, la gente no tiene zapatos. Aumento la producción de las fábricas de zapatos. En Bolivia se hacen demasiados zapatos. Podemos exportar, o si no, simplemente se deja de producir. Incluso ahí se puede hasta ahorrar recursos naturales. Eso es la planificación de la economía. Y eso solo se puede hacer en una sociedad socialista. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer en el capitalismo, por ejemplo? Porque primero, todos, si vemos la historia, todos los planes que se han hecho dentro del capitalismo han fracasado. Un plan muy importante, por ejemplo, es el plan de reducción de emisión de dióxido de carbono que han dado a los países para que reduzcan. Los países han implementado planificaciones, pero todas estas han fracasado. ¿Por qué? Porque cuando tú planificas tu economía, digamos que estás en una sociedad capitalista, ahorita mismo, estamos en una sociedad capitalista. Hacemos una planificación buenísima, espectacular, así con los mejores mentes del país, del exterior, así hacemos un plan brutal para producir lo que nos falta. ¿Qué va a pasar? Dices, por ejemplo, necesitamos más zapatos. Empresa Manaco, tú eres fábrica de zapatos, produce más zapatos. Pero el empresario, el dueño, ¿qué va a decir? No me conviene, porque resulta que mi fábrica ahorita la estoy cerrando, porque resulta que en Brasil producen zapatos más barato, entonces me conviene ir a Brasil, comprar zapatos y venderlo acá. Así que si tú me dices que produzca más zapatos, no lo voy a hacer, lo siento, no me conviene. Igual vas donde otra empresa, tal así, digamos la francesa de productos de galletas, de panes, ¿no ve? Por favor, producí más esto, menos esto. El empresario va a decir, no me conviene, o me conviene, no me conviene. Puedo aumentar los precios porque tengo que importar harina. O sea, siempre las empresas manejadas por la empresa privada en el capitalismo priorizan la ganancia. Y el empresario prioriza su ganancia. Y por tanto, cualquier plan que quieras hacer no va a servir porque el empresario, el dueño, el que maneja, el dueño de la fábrica, el dueño de la empresa, va a priorizar su ganancia sobre tu plan. Y al final te va a decir, al diablo tu plan, no me interesa tu plan, yo quiero ganar. No importa que esté produciendo menos zapatos, importa chinos, importe brasileños, no importa, lo que quiero es ganar. Entonces, al diablo tu plan. Por eso, si quieres hacer una economía planificada en serio, tienes que eliminar esa traba, que es de la ganancia personal de los empresarios. Así vas a poder planificar la economía de verdad. A ver, como exponente ideológico que tú eres del marxismo, Uh-huh. ¿cómo responde las críticas sobre todo lo que hay de la izquierda, ¿no? Más que todo de todo lo que ya no se quiere identificar con esa parte. Entonces, como bien te digo, como promotor de ideología de izquierda, ¿cómo respondes que el marxismo lo toma como ideología utópica? Más que todo, ¿no? Sí, eso de la crítica de la utopía viene desde el primer momento, así. Ni siquiera, mira, yo soy marxista, ¿por qué? Porque sigo las ideas de Karl Marx. Antes de Marx ya había ideas socialistas. Desde ese momento ya les criticaban, o sea, las críticas al socialismo han sido desde que ha aparecido la idea, desde la Edad Media, donde han aparecido los anabaptistas, desde ese momento, así. Ha aparecido el señor Marx. Marx ha visto los problemas que tenían esas ideas socialistas y efectivamente eran utópicas porque apelaban a cosas como el bien común, apelaban cosas como la generosidad, a la bondad de la gente. Pero Marx agarra, ve y dice, no es cuestión de simplemente apelar a lo bueno, sino hay que ser realistas y apelar a el estudio superior que conoce nuestro mundo, nuestro universo, que es la ciencia. Entonces él empieza a aplicar la ciencia para entender el capitalismo. Lo primero que hace Marx, antes de volverse socialista, es entender el capitalismo. O sea, ¿qué sociedad vivimos? ¿En qué estamos?
empieza a estudiar, empieza a ver, analiza la realidad de manera científica, tiene algunas ideas y eventualmente, viendo las contradicciones y los problemas del capitalismo, desarrolla ya recién las ideas socialistas. Se da cuenta de estas contradicciones que te dije, ¿no ve? De estas contradicciones que cada vez va a pasar en el capitalismo, de esta desigualdad, se da cuenta de todo eso. Y dice, al final, esto del capitalismo va a reventar. No, no ahora, no pronto, pero en algún momento va a reventar muy feo. Entonces, tenemos que desarrollar una forma científica para llegar a otro tipo de sociedad. Y ahí ha visto lo que ya hacían los capitalistas en ese momento. Mira, cuando un empresario quiere poner una fábrica, una empresa, lo que hace es pues planificar, ¿no ve? Planifica lo que hace, estudios de mercado, cuánto se produce, cuánto se no produce, ¿no ve? Todo lo que es el manejo de una empresa, planifica. Eso en chiquitito lo hacen en grande, gigantescas empresas como Microsoft, como Apple, todos planifican. Y Marx agarra y dice, ¿por qué esa planificación que pueden hacer estas empresas monstruosas se pueden hacer en toda la sociedad? En toda una sociedad podemos hacer eso. Y, y ya pues, pero ahí es cuando ve el tema de la propiedad, que te he dicho, ¿no ve? Que las contradicciones, y dice, para poder planificar esta sociedad, necesitamos crear una sociedad sin clases sociales, sin que haya ricos ni pobres y donde se pueda planificar todo, donde se pueda planificar la economía. Ahí es cuando agarran y dicen, listo, este socialismo que he creado, que he pensado, se llama socialismo científico. Ahora, a partir de ese momento, ya le han criticado. No, que va en contra de la naturaleza humana. No, que es imposible planificar a tan gran escala. No, que hay este problema que Motivaciones individuales. hay motivaciones individuales, o incluso le han dicho, el problema y he escuchado, no solamente a Marx le han dicho, yo he escuchado hace 3 semanas, el problema del marxismo es que es ateo. Y con eso ya, como no sigue la idea de Dios, entonces está mal de plano, así. Bueno, crítica es crítica, pero ya, todos le han dicho eso. Y todos, desde un primer momento le han criticado, siempre, eso siempre ha sido así. Buscas en los 70, siempre ha habido eso. Y siempre el tema del interés individual, ¿no ve? Y Marx da la idea, se muere, porque no logra verlo cumplido, y aparece un señor llamado Lenin, un señor calvito, que tiene chivitos así, en Rusia. Él lee Marx, se vuelve marxista, y se da cuenta de que, claro, todo está escrito bien bonito, sí, tenemos que planificar la economía, tenemos que este es un socialismo científico, qué bonito, qué genial, pero sigue siendo idea, sigue siendo algo que está en la cabeza de ese señor. Claro. Ahí es cuando él construye un partido político con la idea de hacerlo realidad, las ideas de Marx, y este partido logra tener éxito en Rusia. Ahí es donde se da la Revolución Rusa, logra crear, ahora sí, en la realidad, en serio, una sociedad, empezar el camino hacia una sociedad socialista, y ahí empieza a ver pues con la realidad, así. Una cosa es bien bonito, la idea, ¿no? Lo que te estoy comentando. Claro. Bien bonito, así, planificación, pero cuando ya es en la realidad, ahí es encontrar con un montón de cosas, con un montón de temas. Y ahí ha chocado con el tema de los intereses individuales. Y ahí se ha dado cuenta de 2 cosas. Es cierto que todas las personas tienen intereses individuales, todos los individuos. En eso tienen razón los liberales. Y siempre hay una intención de ascenso social. Eso también hay, es cierto. Pero hay que ver, cuando empiezas a preguntar a la gente, y sobre todo a los trabajadores, ¿qué es lo que quieren? Ahí te vas a ver que la mayor parte de ellos no te dice, quiero ser millonario, quiero tener 20 autos. Claro, sería genial, pero lo que quiero realmente es tener una casa, estar con mi familia y ganar lo suficientemente bien para estar tranquilo. Y que todos mis hijos estén bien vestidos, estén bien comidos, tener una vida tranquila, tener una casa, estar con mi esposa, con mis hijos. Eso es lo que quiero. Y con eso es suficiente. Esa idea de que todos los humanos siempre queremos algo más es falsa.
Y no solamente lo digo por los obreros, que ya de por sí son hartos, o por mucha gente si vas haciendo entrevistas por ahí, sino que cuando ves los textos antiguos de la Edad Antigua, de Grecia, de Roma, cuando ves los textos de la Edad Media, incluso en sus comedias y demás, esa idea de querer más y más y más, y de egoísmo, y cada vez, y no saciarse nunca, empieza recién en los años 1600 en adelante, es decir, cuando está surgiendo el capitalismo. Es eso de que el humano siempre quiere más y nunca se contenta con nada, es propio de la sociedad capitalista. Cuando ves los pueblos indígenas, por eso ni siquiera solo los pueblos indígenas, ves a los griegos, a los romanos, ves en la Edad Media, a todas esas sociedades del mundo antiguo. Mira, hasta hay una comedia que hace burla, es una comedia hecha en el mundo antiguo, que hace burla de alguien que tiene esa ambición desmedida. Es una burla, así, es una comedia de alguien, se llama El Satiricón la obra, es de Petrón, un autor romano. Y él agarra y te habla como el Satiricón, que era, él era un esclavo, él era esclavo, ha logrado liberarse, empezar a acumular riqueza. Y él agarraba y te explicaba cuál era lo máximo de riqueza que se imaginaban ellos, lo máximo de lo máximo, que tengo los mejores caballos, que puedo tomar vino porque tengo tierras en Sicilia, que puedo comer los mejores panes porque en el sur de Italia ahí está el mejor trigo, que puedo agarrar y puedo viajar así a tal lugares porque también ahí tengo tierras. Y el chiste es que él es demasiado ambicioso, es demasiado exagerado, pero si te das cuenta, su límite de él llega hasta ahí. No te habla de que no, que quiero conquistar el mundo, que quiero ir lejos, ver qué cosas hay. No, para él, con tener el mejor vino del mundo conocido para ellos, como era de Sicilia, eso era lo top de lo top. Y con eso estaba ahí. Es mi objetivo, con eso ya lo he logrado. Buenísimo. O tengo un barco para pasar las noches con mi amada. Eso. La idea de la acumulación infinita, de que el humano nunca se cansa de querer más, es muy reciente. Es muy reciente en la historia humana. Entonces, por ese lado, de esa manera se elimina esa crítica de que no, que el humano siempre quiere más. Intereses personales todos tienen, pero como has visto, siempre hay un límite. Y finalmente, aquí, por ejemplo, en Bolivia, yo mismo he podido constatar esto. Ya, volviendo al tema de los obreros, como el obrero tiene un salario fijo, a lo mejor puede querer ganar un salario un poco más alto, ¿no ve? Y tener lo que te dije, casa y demás, listo, con eso se contenta. Pero he hablado con compañeros gremiales, que son pequeños comerciantes. Hablaba con ellos, yo les preguntaba, ¿y cuál sería tu sueño en términos económicos? ¿Qué es lo que quisieras? Y antes de que me dé la respuesta le he dicho, o mejor te doy un ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Tener un mes de venta brutal, así, un mes de ventas increíbles, que tú vendas todos tus productos y que inviertas y que se vendan, y al final del mes acabes con $30,000 o $40,000? ¿O preferirías, por un lado, que alguien venga, te ofrezca un trabajo fijo, o sea, con estabilidad laboral, que puedas quedarte en ese trabajo por 30 años, con un sueldo de 4,000 bolivianos, que es más alto que el mínimo nacional, pero no te hace rico, y que además tengas el beneficio de la caja de salud, tengas el beneficio de la jubilación, las 8 horas de trabajo, algún bono de transporte tal vez, pero hasta ahí nomás así? ¿Qué prefieres? ¿Esto de tener un trabajo fijo, 30 años de tu vida hasta que te jubiles, o tener una venta brutal de $40,000? Él me dijo, prefiero un trabajo fijo. Es decir, prefiere la estabilidad. Así que esa idea de que, sí, de que sí o sí quieren volverse millonarios, no es tan cierto. Entonces ahí te das cuenta de que en realidad lo que la gente quiere es estabilidad. Lo que la gente quiere es algo fijo, que le dé de comer, que todos sus problemas materiales como comida, vestimenta, techo, la familia, todo eso esté cubierto. Y lo único que he visto, las únicas sociedades que he visto que históricamente han logrado hacer eso, así sea de manera temporal,
han sido curiosamente las sociedades socialistas, de la Unión Soviética, de los países de Europa del Este, esos, porque el caso de China es bien particular. Sí. Pero hasta Cuba en los años 70 y 80 era extremadamente estable y la gente vivía muy bien. Los índices de desarrollo humano de Cuba en los años 70 y 80 eran los más altos de América Latina. Y lo que realmente ellos adoraban de esos regímenes era esa estabilidad. Eso de que yo tengo lo que necesito, de que ya no me tengo que preocupar por el futuro y que, claro, puedo seguir teniendo algunos problemas personales, ¿no ve? Pero al menos el tema material, las cosas, la comida, la ropa, el techo y la familia está cubierto. Entonces de eso ya no me tengo que preocupar. Entonces de esa manera respondería a esas críticas de que dicen, no, que es imposible, de que no se puede. Uh-huh. Quiero ir a hacer dos partes. Ya. Ahorita te explico, mira. Quiero ir justamente a lo que me estaba resonando, lo que me comentabas de que, por ejemplo, que el marxismo es ateo. Uh-huh. Que ahorita voy a entrar a esa parte. Y segundo, de la economía de lo que ahorita me hablabas. Mira, si bien Marx tenía la crítica, ¿no?, de que la religión era el opio del pueblo, Uh-huh. hay que ver si realmente el marxismo no se ha vuelto en lo mismo de el culto al Estado, por ejemplo, ¿no? ¿No será de que algún momento se convirtió el marxismo en un mismo opio ideológico para que pretendía combatir algún momento? Podría convertirse si es que se hubiera implementado en algún lugar de manera seria. Y de hecho, eso es lo que han intentado hacer en los regímenes de la Unión Soviética, de la Europa del Este, donde incluso a eso que dices le han incorporado el culto al líder, lo Claro, que hay en a Corea del partidista. Norte, sí. Pero eso solo en regímenes donde está implementado. O sea, aquí, no, en toda la sociedad capitalista no. Pero aquí hay un problema. Marx, cuando crea lo que es la teoría del socialismo científico, él agarra y dice, la base en realidad es la ciencia. Y si conoces los elementos de la ciencia, sabes que la ciencia siempre se está falseando, es decir, siempre está desarrollando nuevas teorías. Está investigando, está desarrollando, está conociendo más temas, y teorías que podrían considerarse fundamentales por nuevas investigaciones repentinamente son rotas. Y además, luego de más investigaciones, esa misma se puede romper. Entonces, en el marxismo es igual. Hay muchos planteamientos que dijo Marx que no son ciertos y que terminaron siendo falsos. Él pensaba, por ejemplo, de que la revolución obrera iba a empezar en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Nunca pasó eso. Luego, cuando se dio la revolución en Rusia, igual han pasado varios errores, algunas cosas que metía la pata Lenin, Trotsky. O sea, no hay una persona perfecta, podríamos decir. No existe. Y si en este caso eres marxista y te consideras marxista, tienes que tomar en cuenta que lo fundamental, más que los libros de Lenin, de Trotsky, de Mao, etc., más importante que eso es la ciencia. Esa es en realidad la base filosófica del marxismo. Marx lo único que hace es aplicar la ciencia para conocer las ciencias sociales, el capitalismo, y crear un método de análisis y un método de investigación. En el fondo el marxismo es un método científico para conocer la realidad. Por eso no puede ser una religión, al menos si es que nos mantenemos en lo que debería ser el marxismo. Porque cuando ya aparecieron estos regímenes en la Europa Oriental, ellos lo que querían no era que la gente conociera el marxismo como ciencia, sino querían agarrar y mantenerse ellos mismos en el poder. Y para eso es que te empiezan a meter un bombardeo ideológico con figuras, con símbolos, con imágenes, que así te marean y al final te dicen, esto es cierto. Así como te dicen, la Biblia es cierto porque sí, lo mismo te decían, esto que ha escrito Lenin, que no entiendes, yo no entiendo, pero es cierto. Entonces, ha pasado en ese sentido, ahí en esos regímenes. Pero como han caído, actualmente ya en Rusia, en todos estos países se está volviendo a analizar el marxismo como tiene que ser, es decir, como un método de análisis científico. Al final, la planificación de la economía se va a hacer pues con la ciencia, no con lo que crea una persona, no con lo que el líder supremo, el comandante tantos, Julianito, digamos, agarre y diga, yo soy el genio, yo soy el capo, yo planifico así. No va a ser. Tiene que hacer en base a la ciencia, en base a los estudios, lo que digan los científicos sociales, economistas. En base a todo eso se tiene que planificar. Y de hecho, ese también va a ser el gran problema
el no haber hecho de esa forma, lo que va a condenar en parte a los regímenes de la Europa Oriental. Y un gran problema que va a aparecer en la Unión Soviética, la causa de su caída, porque yo sé muy bien que ha caído la Unión Soviética, los países de la Europa Oriental. Ha habido una razón, y una de las razones de fondo es no haber utilizado la ciencia para hacer una planificación. Quiero entrar a eso, justamente como te decía, voy a ir por dos partes. Voy a ahora sí entrar a la parte de planificación económica. Yo sé que ahorita tú me comentabas, por ejemplo, que no ha habido socialismo o marxismo tal cual, nunca se ha implementado. No sé, eso la gente lo va a juzgar, pero en una economía planificada marxista, cuando las economías planificadas marxistas colapsaron por falta de innovación, corrupción, represión a la iniciativa que había, ¿por qué insistir sobre eso? ¿Por qué deberíamos seguir intentando ver un tipo de ideología marxista para una planificación económica cuando los resultados han sido malos? Ya, ahora sí vamos a hablar de este tema interesante, que es la caída de la Unión Soviética, de la Europa del Este. Ya. Claro. ¿Qué ha pasado? Cuando Marx ha escrito todo este tema de la planificación, se ha encontrado con otro problema. Bueno, la planificación te dice de que no tiene que haber propiedad privada, todas esas cosas, ¿no ve? Pero él agarra y te dice, ¿quiénes se benefician de las bondades del capitalismo y de la acumulación de capital? Los capitalistas, ¿no ve? Y por tanto, si tú quieres expropiarles su propiedad, no se van a dejar fácilmente. Van a luchar a muerte. Y van a hacer lo imposible para eliminar cualquier proyecto de forma socialista. Van a hacer lo imposible. Ya, eso se ha dado cuenta él, y por eso él ha agarrado y ha dicho otra cosa más. El socialismo solo puede ser verdaderamente implementado cuando se dé a nivel mundial. Porque si en una parte no hay, en este caso, sobre todo en la parte donde está la mayor concentración de tecnología, pues ahí los capitalistas de esa región te van a aplastar o van a buscar aplastarte. Tiene que hacerse a nivel mundial. Si no, no se va a poder. Ya, eso ya lo dijo Marx. Y por eso ahí viene la famosa frase, ¿no? Proletarios de todo el mundo unidos. El objetivo no es luchar por el socialismo en mi país. La idea es luchar por el socialismo en todo el mundo. En todo el mundo. Si no, así se puede dar. Si no, va a haber problemas. Y eso es justamente lo que ha pasado. Y a eso decía Marx. Y como decía, ideas son ideas, ¿no? En la cabeza todo aguanta. Perfecto. Llega Lenin, hace la revolución rusa. Agarran, pelean, justamente pasa lo que tenía que pasar, es decir, los empresarios rusos, los terratenientes rusos, los nobles rusos hacen una guerra brutal, ahí viene la guerra civil rusa. Es una guerra brutal para evitar lo que es la consolidación del Estado soviético, donde incluso muchos países intervienen para evitar que se haga. Japón interviene, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, todos ellos intervienen para evitar de que el Estado soviético triunfe. Ya, al final triunfa. Siguiente paso. Ya tenemos Rusia. Tiene que haber en todos otros países, principalmente Europa. ¿Por qué la clave es Europa? O era Europa en ese momento. Ahora ya no, pero en ese momento era clave. Porque en Europa ahí estaba la tecnología. En Europa ahí estaban los avances, el desarrollo. Y cuando intentaron hacer la revolución, estas revoluciones fracasaron. Se logró en Hungría, pero luego fue aplastada. Se logró temporalmente en Alemania, en Baviera y en varias ciudades de Alemania. Fue aplastada. Temporalmente, eso ha sido la Guerra Civil Española, fue aplastada. Ya, problema. Todas las otras revoluciones que deberían haber, no hubieron. Está la Unión Soviética sola, aislada. Y justo en ese momento, el señor Lenin muere. Le dan unos disparos y también por esos disparos muere. Ahí viene una diferencia, un debate brutal ahí adentro, dentro de la Unión Soviética, entre un señor llamado Trotsky y un señor llamado Stalin. ¿Cuál era ese debate entre los dos? El señor Trotsky te decía, ya, estamos aislados, sí, pero eventualmente tenemos que volver a salir, eventualmente va a venir otra oleada revolucionaria y ahí sí tenemos que lograr que el socialismo se haga de nivel mundial. Si no, nos vamos a quedar aislados y nos vamos a morir. El señor Stalin, ¿qué decía? No, este territorio que tenemos del Imperio Ruso es tan grande, tan poderoso, tenemos tantos recursos naturales, que nosotros mismos podemos desarrollar el socialismo. No necesitamos a nadie más. Nosotros podemos hacer. Y en esa pelea han tenido los dos, ha habido un ganador.
Y no digo ganador a quien ha tenido razón con las ideas, sino ganador a quien ha terminado expulsando y asesinando al otro. Ganó Stalin y Trotsky fue expulsado y finalmente fue asesinado. Entonces ahí es donde aparece la idea stalinista, en la cual te dice, en mi país lo vamos a hacer, aquí, solitos. Pero resulta que Rusia no tenía la tecnología europea, estaba muy subdesarrollada, no tenía electrificación. Las únicas ciudades donde había fábricas eran Moscú, San Petersburgo, Kiev, Minsk y algunas otras pocas más. Después toda la economía rusa era pobre, era feudal, no tenía desarrollo. Lo máximo que tenían en infraestructura era el transiberiano. Incluso sabiendo esto, los primeros pasos de la planificación antes de que se muera Lenin ha sido la electrificación de todo el país. Sí, han logrado electrificar toda Rusia. Pero ya, se han quedado aislados y Rusia no era una potencia tecnológica. Y han implementado la planificación. La planificación en Rusia fue bien. De hecho, fue demasiado bien. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Ruso era más grande que la Unión Soviética y era la quinta economía del mundo. La quinta, teniendo... Pero cuando se implementó la planificación de la economía, llegó a ser la segunda potencia mundial, rivalizando con los Estados Unidos y empezando la Guerra Fría. O sea, no solamente es que se ha desarrollado, no solamente es que se ha industrializado, sino se ha hiper industrializado. La industrialización soviética ha sido brutal, ha sido gigantesca. Si Alemania ha perdido la Segunda Guerra Mundial, no ha sido porque los alemanes hayan sido malos, sino los rusos, con la planificación, los han aplastado con mayor cantidad de tanques, de aviones, de todo. La industria soviética ha sido la que ha aplastado a Alemania. Entonces, se ha desarrollado ahí adentro. Y cuando han empezado a ver, la Unión Soviética ha tomado los otros países del este y han aparecido estos otros regímenes, esta misma idea ha seguido vigente. Vamos a desarrollar el socialismo nosotros aquí adentro, el socialismo en un solo país. Una cosa es tener a la gran Unión Soviética como tu país para desarrollar la economía planificada y otra cosa es tener Checoslovaquia. Checoslovaquia no tiene los recursos, no tiene los elementos, tenía algunas industrias, pero no, pues con lo poco que han hecho han intentado hacer. Igual la Europa Oriental, la Alemania Oriental, igual Polonia, Hungría, todos estos, así, solitos han empezado a hacer. No, pues no les ha salido bien, porque están ahí aislados. Y además hay otro problema, y este problema es histórico general. Esto se ha aplicado en todas las sociedades humanas, desde el inicio hasta la actualidad. Cualquier sociedad humana que esté aislada se va a rezagar tecnológicamente. Eso es evidente, eso es claro. De hecho, la causa de por qué los españoles han venido y tenían una tecnología muy superior a la americana es por eso, porque la sociedad andina estaba aislada, la sociedad mesoamericana estaba aislada. En cambio, la sociedad europea tenía contacto con Medio Oriente, que a su vez tenía contacto con China y con el Oriente Extremo y con África. O sea, se ha desarrollado ahí la tecnología de manera brutal. Han llegado acá, que teníamos una tecnología mucho menos desarrollada, y nos han aplastado. Lo mismo ha pasado con Japón. Japón, cuando estaban viendo que estaban apareciendo los europeos, se ha aislado y ha quedado extremadamente rezagada. Cualquier sociedad que se aísle va a quedar rezagada tecnológicamente. No importa el sistema económico, capitalista, socialista, feudal, no importa. ¿Y qué legitimidad tiene realmente un sistema que promueve la liberación del pueblo, pero que en la práctica, a ver, tú eres periodista, censuran la prensa, a disidentes que piensan diferente los cambian o los mandan a otros lados? ¿Qué legitimidad puede tener eso? Ahorita justamente de hecho seguimos en el mismo camino, porque claro. Ahorita vamos a ver esto. Cuando Stalin implementa el socialismo en un solo país, se da cuenta primero que está yendo, bueno, empecemos un poco más atrás, cuando hay la Revolución Rusa. Si tu enemigo va a venir con un cuchillo a cortarte el cuello, ¿puedes poner ahí libertad de prensa en un estado de guerra? No ve. Porque va a venir a cortarte el cuello. Tal vez. Tal vez. Bueno, le puedes dejar hablar,
pero al momento en que quieras dejar hablar te va a venir y te va a cortar el cuello. O sea, un estado de guerra es así, es brutal, pero un estado de guerra es temporal, es poco tiempo. Bueno, al menos así tiene que ser. Eso pasa ahorita en Ucrania y en Rusia. O sea, no hay, en esos dos países, tanto Ucrania como Rusia, no hay libertad de prensa porque están bajo el enemigo. Así de cruda y fatal es una guerra. Es así de fea y es así de asquerosa. Ya, en un estado de guerra se tiene pues que prohibir lo que son las libertades democráticas. Esto que dices, libertad de prensa, de expresión, de agrupamiento, de todo esto se llama libertades democráticas. ¿No ves? Son las libertades que puedes tener. Ya, se suprimen. La idea es que una vez que acabe la guerra, se levante la supresión y otra vez vuelva a haber, tranquilamente. ¿Y hay? Así debería ser. Debería, por esto estoy hablando en teoría. Exacto. ¿Qué ha pasado? Cuando el señor Stalin ha agarrado y ha ganado, en este caso a Trotsky, ha utilizado este sistema de represión ya no solamente para atacar a los procapitalistas, a los anarquistas y otros sectores. Ya, ha empezado a atacar a la gente de su partido. O sea, ya ni siquiera a los mismos comunistas los ha empezado a perseguir. ¿Por qué? Porque el Stalin ha visto que esa era la única forma de mantenerse en el poder y viendo que él estaba contradiciendo las ideas de Marx del socialismo mundial, ¿no ve? Tenía entonces que agarrar y acallar a todas estas personas que manejaban el marxismo como tal. Y los ha perseguido, y los han matado. Y una vez que él ya ha conseguido el poder, ya ha empezado una dictadura, y ha empezado a agruparse en un sector de la sociedad rusa que estaba empezando a surgir, que Lenin ya había denunciado de que se estaba iniciando toda la lucha contra ese sector, pero Stalin se ha apoyado en ese sector. ¿Qué sector? La burocracia. En este caso los administrativos, los dueños, que agarraban y decían, no, los que manejan estas cosas. Él se ha agarrado de ellos, ha empezado a darles muchísimo poder, y ha empezado a acumular todo el poder en torno, ya ni siquiera del partido ni del socialismo, en torno a él. Por eso haya aparecido el culto a la personalidad, haya aparecido la imagen de Stalin, pero como Lenin también era una figura muy conocida, ahí está, a Lenin más le han puesto, ¡pam! Le han puesto. Primera cosa, como era una sociedad aislada, ellos decían, cualquier rato los capitalistas nos van a venir y nos van a aplastar. Por eso necesitamos invertir todo en el ejército, desarrollar así una tecnología militar brutal y mantener el estado de guerra. ¿Qué rayos significa mantener estado de guerra? La supresión de las libertades democráticas. Eso es, por eso, si estás en guerra, no puedes tenerlas. Ellos han dicho, estamos en estado de guerra permanente, cualquier rato nos van a aplastar. Ellos tienen bombas atómicas, nosotros tenemos bombas atómicas. Ellos tienen tanques, nosotros necesitamos tanques. Estamos aquí cerrados en nuestra burbuja, tenemos que defender nuestra burbuja a toda costa y por tanto necesitamos armamento y necesitamos que no haya disidencia. Entonces, ¡pam! Todas las libertades democráticas, lo que tú decías, eliminadas, al tacho. Y eso ha sido durante todo lo que se ha mantenido pues ya la Unión Soviética. Como te digo, han eliminado a los miembros del Partido Comunista Bolchevique, ya se ha acumulado el poder en torno a él, luego el mismo Stalin murió y la burocracia siguió acumulando el poder, estado de guerra, es decir, supresión. Esas han sido las razones de por qué en estas sociedades se han mantenido la supresión de las libertades democráticas, porque ellas se consideraban en estado de guerra permanente. Lo mismo pasa en Corea del Norte ahora. Si Corea del Norte, siendo tan aislado, siendo tan pobre, el poco dinero que tienen invierten en tener una bomba atómica, ¿por qué será? ¿Será porque están locos? No, porque ellos están con la idea de que nos van a destruir, ahorita vienen los gringos, nos aplastan. Ah, ya sé, pondremos una bomba atómica para que no vengan a destruirnos. Pero eso es porque están demasiado metidos en su burbuja, están demasiado aislados ahí adentro, entonces piensan que el mundo es malo, nosotros somos los buenos, y si tú quieres ir a favor de los malos que quieren aplastarnos, pues fregaste, porque tenemos que unirnos a la fuerza y tienes que someterte nomás al líder supremo. Ese es el problema de las sociedades aisladas, totalmente concentradas en sí mismas. Ese ha sido el problema de la Unión Soviética, de los países de la Europa Oriental, de Cuba, de China, de Corea del Norte.
porque como siente que están en estado de guerra, suprimen las libertades democráticas. Y te digo, esto de suprimir las libertades democráticas lo hacen todos. No es que, solo los regímenes comunistas lo hacen, no, lo han hecho todos. Aquí en Bolivia están las dictaduras latinoamericanas, que en este caso es el capitalismo, lo ha hecho el imperio inglés, lo ha hecho los Estados Unidos, lo han hecho todos. En Estados Unidos en los años 50, si buscas el Terror Rojo, ahí está. O sea, no hay país en el mundo que no haya suprimido las libertades democráticas en algún momento, pero claro, en estado de guerra o en estado de excepción. Pero, como te digo, esa situación es temporal. El problema de los países socialistas, como la Unión Soviética, la Europa Oriental, es que ellos se han aislado del mundo y han dicho, estamos en estado de guerra, aunque sean 70 años de supresión de libertades democráticas. Muchas gracias. Para ir cerrando, te dejo la cámara para que le hables a los jóvenes y les des por qué hay que darle la oportunidad al marxismo, por qué tenemos que seguir esa ideología, que se den la oportunidad de leer las que tú has leído. Para leer hay que leer el Manifiesto Comunista, como un pequeño ejemplo. ¿Por qué hacerlo aquí en Bolivia? Primero, porque es la única forma de salir de la crisis en la que estamos. Ahorita todos los candidatos te dicen una misma salida, que es mantener el capitalismo y más que todo lanzar la crisis sobre la espalda de la gente pobre. Hay una salida a esta crisis, que es la planificación económica, que podemos hacerlo a través de los trabajadores, que podemos hacerlo, y además en Bolivia tenemos una enorme ventaja que casi lo logramos 2 veces en Bolivia, de establecer una sociedad socialista de verdad, no las cosas del socialismo del siglo XXI, esas mamarrachadas. Aquí ha sido el año 52, cuando los obreros han tomado el poder, y luego ya se lo han dado al MNR y han continuado el capitalismo. Y la segunda ha sido la Asamblea Popular, cuando ya han dicho, nosotros vamos a crear una alternativa del poder para eventualmente tomar el Estado, destruir el Estado, porque ojo, no es que los marxistas seamos adoradores del Estado, no lo somos. De hecho, denunciamos de que este Estado que está acá es un Estado burgués que da todos los beneficios a los empresarios, muchos más de los que uno creería. Por eso la idea del marxismo en realidad es destruir este Estado y construir un nuevo Estado, un Estado obrero, proletario, y donde en este caso empiece a planificar la economía. El año 71, durante la Asamblea Popular, casi se lo logra. Los obreros se han reunido, estaban a punto de tomar el poder, ha venido el golpe de Banzer y lo ha destruido. Se puede volver a hacer, es una salida viable. Y finalmente es lo que va a solucionar todos los problemas materiales que tenemos, el problema de la economía, el problema de lo que es la deforestación, el tema de todo lo que es la falta y sobre todo la desigualdad. Ese yo creo que sería el mensaje. Se puede, es posible, se puede. Muchas gracias, querido Franklin, por la entrevista. Muchas gracias por haber venido. Yo soy Álvaro Cubo y esto ha sido Voto Consciente.